La Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un saludo para usted, para Raúl, para ti y por supuesto para toda la audiencia. Ministro, queríamos entrar en detalles con relación a este proyecto que usted daba a conocer en la sesión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, hablando de la matriculación de abogados, y podríamos tener detalles de ello, ministro. Bueno, este proyecto es el resultado de lo que yo había planteado ya hace varias sesiones plenarias de la Corte, en razón y como consecuencia de aquel examen que hemos realizado a los efectos del otorgamiento de los registros de escribanos públicos. Y la cuestión se inició con el cuestionamiento de que si los escribanos tienen que pasar por un examen que es bastante exigente, dicho sea de paso, no vemos razón por la cual los abogados también lo deberían pasar, y máxime si se considera que indudablemente se está en una etapa de debilitamiento de la calidad de la formación de los abogados. Y eso se ve todos los días, hablando con jueces, hablando con miembros de tribunales de apelación, con los propios colegas de la Corte. Comentan casos verdaderamente insólitos que son planteados, y resulta que todo eso va en detrimento de la parte a la que representa ese abogado, que evidentemente no tiene o no tiene todavía por lo menos la formación necesaria para llevar a cabo un litigio dentro de los canales legales correspondientes. Porque si se tiene en cuenta que la ley obliga a que en los litigios participen abogados, es precisamente porque lo que busca es que los procesos se desarrollen en forma ordenada y conforme a la ley. Hay casos, reitero, que escapan a esa situación, y tenemos que velar por las garantías de los derechos de la ciudadanía, que resulta bastante molesto el tener que rechazar demandas, por ejemplo, que parecerían que en lo sustancial están tienen razón, hablando mal y pronto, y tener que rechazar demandas por cuestiones formales, por omisiones o por malos planteamientos, por malos ofrecimientos de pruebas, mala producción de pruebas, etcétera, etcétera. Y consideramos entonces que por una razón de garantizar los derechos de la ciudadanía, la Corte no puede permanecer impávida ante esa situación, razón por la que he hecho ese planteamiento hace varias plenarias, como dije, y ha sido irrestrictamente apoyado por el ministro Martínez Simón. De manera que ese es un poco la posición de motivo. Así mismo. En la exposición de motivos se plantea con bastante detalles, que también, por supuesto, por ahora estamos hablando siempre de un proyecto, también es un proyecto de exposición de motivos. Se plantea con bastante detalle el problema. Se plantea también que esta cuestión del control del otorgamiento de matrículas no es, desde luego, ningún invento nuestro. Es un tema que tiene andamiento en prácticamente todo el orbe, claro que con diferentes sistemas, ¿verdad? Hay lugares donde hay colegiación obligatoria, lugares que no, en la verdad que en la mayoría hay, y así tenemos sistemas absolutamente libres, como sistemas que son muy escasos realmente, absolutamente libres, como el paraguayo. Otros casos, como en España, se requiere un máster en acceso a la abogacía que dura 1 año y medio, y posterior un examen que en ese caso está a cargo del Ministerio de Justicia. En otros lugares sencillamente el examen de idoneidad, y otra vez hay casos en los que hay limitación de plazas y casos en los que no hay limitación de plazas, que es lo que queremos para nuestro país.
y en otros de la inscripción directa en un colegio público de abogados, como ocurre en Argentina, Uruguay, etcétera, que establece cada colegio sus propios requerimientos. Entiendo, ministro. Raúl Ramírez hoy. En este caso, entonces, lo que vimos en el proyecto es lo del examen, lo que puede ser recurrible de repente con recursos de reconsideración y que no es para los abogados que están ejerciendo. Incluso le dan 6 meses para los que son abogados pero nunca se matricularon. Así mismo. Eso se ajusta, por supuesto, al régimen de vigencia de las leyes y a los efectos de las leyes que no pueden ser de carácter retroactivo, y a aquellos que ya tienen títulos universitarios pero no han cumplido los requerimientos ante la Corte para la obtención de la matrícula, se les da un plazo de 6 meses para que puedan hacerlo sin cumplir con la exigencia del examen. Y acá, ministro, ¿sería un solo examen lo que se le va a plantear a los abogados nuevos? ¿Cómo es eso? Pues estaban consultando, se armó, las redes sociales todo el mundo estaba opinando, había varias dudas sobre el tema, por eso justamente le consulto. Sí, es un solo examen. Es un solo examen que es el que va a determinar el otorgamiento o no de la matrícula. Y por supuesto que hay cuestiones de detalles que van a tener que ser reguladas por una acordada. Por ejemplo, cuántas veces por año se realizarán los exámenes, a cargo de quién estarán, los sistemas a ser implementados, si es que van a ser solamente preguntas de carácter práctico, también de conocimiento teórico, tanto general como específico, si van a ser preguntas de respuestas razonadas o de selección múltiple, sistemas de evaluación, cómo se acreditarán los puntos y eventualmente se descontarán por respuestas erróneas, el sistema de publicación de resultados, los recursos a los que hiciste referencia, y una serie de detalles que van a tener que ser regulados en el caso de que se apruebe la ley por el Congreso Nacional mediante acordada dictada por la Corte Suprema de Justicia. Y en el caso de repente uno no está de acuerdo con la nota, entonces ahí hay reconsideración. Exacto, a eso se refiere cuando hablamos de los recursos. Pero, ¿qué pasa si de repente se rechaza, se deniega eso, el recurso? Entonces, ¿tendría la posibilidad de volver a rendir el abogado dentro del año? ¿Va a tardar, va a esperar? ¿Cómo de repente están pensando esa parte, ministro? No, en ese sentido no estamos poniendo ningún tipo de limitación. Si algún postulante no fue habilitado, tendrá por supuesto derecho a volver a rendir, eso sin ninguna limitación. Tampoco hay limitación en la cantidad de plazas que va a haber para juramento. Tampoco. Lo ideal sería que todos los que se postulen demuestren idoneidad y van a obtener la matrícula directamente. Ministro, en este caso, ¿cuándo ustedes tienen pensado, porque también los abogados están queriendo dar su postura, su opinión al respecto, socializar con ellos, escuchar también su opinión respecto a este proyecto? Sí, es justamente lo que planteé yo expresamente en la sesión de esta mañana, que es demasiado importante tener la versión de los gremios de abogados, y para eso ya vamos a organizar sesiones que vamos a tener con ellos. Lastimosamente por la realidad actual van a tener que ser telemáticas, pero eso no le quita utilidad a las reuniones, y sin duda vamos a escuchar a los gremios, vamos a darle la trascendencia que merecen las opiniones, y de esa manera lo que queremos es tener un cuerpo normativo que sea verdaderamente consensuado. Ministro, ¿se prevé de repente la posibilidad de que dentro del tribunal examinador estén representantes de gremios de abogados, por ejemplo? Esas son las cuestiones que van a ser reguladas por acordada, estimado Raúl, y van a ser consideradas por la Corte en su momento. Lo que necesitamos previamente es la aprobación de la ley. Entiendo. Y bueno, ¿y usted cuánto tiempo más o menos tienen previsto para estas reuniones de socialización para posteriormente elevar de repente este proyecto de ley como iniciativa legislativa de la Corte al Congreso? Y queremos hacerlo lo antes posible, Raúl.
Este es un tema que ya está lanzado, ya hemos analizado desde diversos puntos de vista y el resultado es el que hoy hemos puesto a consideración, de manera que el siguiente paso queremos dar cuanto antes. En este caso, por lo que estaba diciendo, ministro, veo que hicieron un derecho comparado con respecto a cómo se hacen en otros países. ¿Y este modelo de dónde es? Hola, creo que sí. Ahora escucho de vuelta. Sí, ministro, le consulto nomás que estábamos escuchando su argumentación y decía que había varios países, o sea, que hicieron un derecho comparado con respecto a esto. ¿Y este modelo de dónde es? Y este es un modelo ajustado al Paraguay, porque acá no tenemos la colegiación obligatoria. De manera que todo lo que yo había señalado implica en algunos casos la existencia de la colegiación obligatoria y en otros no. De manera que lo que hicimos es ajustar a nuestro marco constitucional y legal vigente actualmente. Porque la idea no es revolucionar sustancialmente la normativa, sino dar mayor calidad a los abogados que están habilitados por la Corte para poder litigar. Y creo que este proyecto de ley cumple ese objetivo. Espectacular. Una última cosa, ministro. ¿Usted está de acuerdo con la colegiatura obligatoria? Ese es un tema que tiene vigencia, pero en muchísimos lugares. Ya que hablamos de algunos de ellos, en España rige la colegiación obligatoria. Yo suelo dar algunas clases en la Universidad de Castilla-La Mancha, y para ellos es casi inadmisible que no haya colegiación obligatoria. También existe en el Brasil, y el control está a cargo de la Orden de Abogados, que tiene un poder extraordinario en ese sentido. Las universidades realmente se esmeran para poder tener la mayor cantidad de egresados posibles aprobando el examen que establece la Orden de Abogados, que es un examen muy exigente. Y también hay colegiación en Argentina, es decir, yo creo que es algo que es como tratar de esconder el sol con un dedo. Creo que en algún momento eso tiene que imponerse, porque es una forma en la que el Estado delega el control del ejercicio profesional conforme a las diversas especialidades, y no hablo solamente de colegios de abogados, sino también de colegios médicos, etcétera, que tienen carácter público. Entiendo, ministro. Perla, sí. Muchísimas gracias, ministro, por este contacto. Muy amable, ministro. Fue un placer para mí, nuevamente un saludo para todos. Gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.